Buen día, damos gracias a Dios que nos estés acompañando el día de hoy para la enseñanza. Y antes de empezar vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre eterno, cuántas gracias te damos por este día, Señor, que nos tienes aquí para recibir tu palabra. Primeramente, Señor, te queremos rogar que por favor perdones nuestros pecados, Señor, y quites, Señor, todo estorbo en medio de nosotros que pudiera interferir en la recepción de tu palabra y en el entendimiento de la misma. Señor, a todo oyente te ruego por favor que abra sus oídos, le des entendimiento y disponga su corazón a recibir tu palabra. Tu palabra tiene propósito, Señor, y nuestro anhelo es que quede sembrada en los corazones de todos, Señor, para que cumplan los propósitos para la cual tú la has enviado. Señor, te rogamos que a lo largo de este lapso en que compartamos tu palabra, tú seas el que nos guíes al entendimiento de la misma, Señor, a través de la lectura de la propia palabra, para que, Señor, podamos entender qué es lo que nos quieres transmitir el día de hoy. Señor, te rogamos que tú seas la guía a través de tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros, Señor, y toda esta enseñanza, Señor, sea para honrarte y glorificar tu nombre. Te agradecemos, Padre eterno, y te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien. El fin de año terminamos, sin duda, como cada año que concluye, haciéndonos propósitos para el año nuevo que empieza. Y ciertamente habrá propósitos personales, habrá propósitos como familias, habrá propósitos como iglesia, pero ciertamente algo que debemos de tener claro es que sin duda este año va a ser muy complicado. Yo por mi parte considero que este año va a ser aún más difícil que el año que ha concluido, porque de entrada ya iniciamos con el semáforo en rojo y ciertamente esto va a ir demeritando la situación económica de muchos negocios, de muchas empresas y por consecuencia de muchas familias. Algo que acarrea esta situación económica y situación de salud para la mayoría de las personas implica que haya una situación de pérdida de paz, de temores, de inquietudes, de esperanzas o de falsas esperanzas para muchas personas según a dónde pongan su confianza. Y en el día de hoy queremos hablar el tema acerca de la paz que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Y para eso yo te invito a que iniciemos este tema empezando con el libro de Job a partir del capítulo 1. En esta ocasión ese pasaje yo lo voy a considerar con la versión Palabra de Dios para Todos y los demás pasajes que veamos los vamos a ver en la versión Reina Valera 60. Entonces yo te invito a que dispongas tu corazón a recibir la palabra de Dios y que estés atento a lo que Dios quiere que recibas. Entonces vamos a iniciar nuestra lectura de este tema. Dice la Escritura, capítulo 1, versículo 1 del libro de Job. En el país de Uz había un hombre llamado Job. Era honesto e intachable. Respetaba a Dios y no le hacía mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía además 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchos siervos. Era el hombre más rico del oriente. Dice el versículo 13. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, llegó un mensajero, se acercó a Job y le dijo: Tus bueyes estaban arando y tus mulas estaban pastando cerca, cuando los sabeanos atacaron y se los llevaron. Asesinaron a tus siervos a espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job:
Cayó un rayo del cielo y quemó a tus ovejas y a tus trabajadores. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: Los caldeos enviaron 3 grupos de soldados que nos atacaron. Se llevaron los camellos y mataron a todos tus servidores a filo de espada. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Mientras este mensajero todavía estaba hablando, llegó otro y le dijo a Job: Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de tu hijo mayor. De repente sopló un fuerte viento y desde el desierto destruyó la casa. La casa cayó sobre tus hijos y todos murieron. Yo fui el único que pudo escapar para contártelo. Dicen los versículos 25 y 26 del capítulo 3 del mismo libro de Job: Lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego. No hay descanso para mí, sino ansiedad. A lo largo del año que terminó, escuchamos historias, vimos noticias, nos enteramos de personas que conocíamos, inclusive en muchos de los casos fueron personas que pertenecían a cada una de nuestras familias. Y en cada una de esas historias vimos, escuchamos, nos enteramos de tragedias, nos enteramos de situaciones adversas a cada una de las personas a las que les acontecieron y a los seres queridos que les rodeaban. En este caso, en el caso de Job, vemos a una persona que, según la Escritura, nos dice que era un hombre temeroso de Dios, que era una persona recta, que era una persona que no se metía en problemas. Pero además nos dice que era el hombre más rico que cualquiera de los orientales. Era un hombre muy, muy rico. Sin embargo, como terminamos la lectura en el versículo 25 y 26 del capítulo 3 del mismo libro de Job, dice que lo que más temía fue lo que le sucedió. Y en el versículo 26 termina diciendo: No tengo paz ni sosiego. No hay descanso para mí, sino ansiedad. A la mayoría de las personas con lo que empezó a acontecer más marcadamente a lo largo de todos los territorios en el mundo, la mayor parte de los sentimientos en las personas ha sido de incapacidad, de ansiedad y de falta de paz, pero también de temor. En el caso de esta persona, cualquiera de nosotros podría decir que era una persona que no le faltaba nada, porque era una persona muy rica. Tenía todo lo que un ser humano normalmente pasa en su mente y en su corazón tener o querer poseer para tener paz y tener seguridad en los días de su vida en este mundo. Pero generalmente no acontece así. ¿En cuántas de las ocasiones escuchamos personas famosas o personas muy ricas que normalmente les acontece que son personas que viven una soledad muy grande y que inclusive sufren de ansiedades, y lo que tienen en común también es que son personas que no gozan de paz? Sin embargo, a nosotros, como creyentes de lo que dice Dios en su palabra, Dios nos promete una paz. Pero ¿por qué las personas que no tienen ese acercamiento con Dios, que no tienen ese entendimiento de su palabra, por qué no gozan de esa paz? Vamos a ver lo que nos dice el libro de Romanos en el capítulo 3. Dice a partir del versículo 10: Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni siquiera uno. Dice el versículo 16 al 18. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y vuelvo a leer el versículo 17. Y no conocieron camino de paz. Entonces, algo común entre las personas que no tienen una comunión con Dios, que no han entregado su vida a Cristo, normalmente lo que les acontece es que no gozan de paz. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 27? Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Primeramente, dice el Señor, la paz os dejo. No está diciendo, les dejo un tipo de paz o una de las formas de paz, sino que está diciendo en forma determinada la paz. Y esto nos hace entender que está hablando de la única paz que verdaderamente existe. Nos está diciendo, la paz os dejo. Por esa paz, ¿de dónde proviene? El mismo Señor nos dice, mi paz os doy. El Señor nos está diciendo que la única paz que verdaderamente existe, la única paz verdadera, es la que Él nos da. Y remarca enseguida el Señor diciendo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, habla de una supuesta paz también que aparentemente el mundo brinda. Y esto lo podemos entender a través del pasaje que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Si observamos del versículo 15 al 17, la palabra de Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que provoca la información que hay en el mundo? Sea a través de las opciones de educación, sea a través de la música, a través de las modas, a través de personajes famosos, a través de la política, a través de las diversas opciones de empleo que pudieran estar ofreciendo cosas atractivas a nuestros ojos, a los deseos que tenemos en nuestra carne, lo que nos ofrecen en una vanagloria a través de los estereotipos que maneja el mundo. Porque dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿A qué se refiere esto? Si observamos la mayoría de los comerciales o mensajes publicitarios, nos ofrecen opciones de electrónicos, nos ofrecen opciones de vehículos, nos ofrecen opciones de ropas, nos ofrecen opciones de vivienda, nos ofrecen diversas opciones de comodidades que van más allá de lo que cubren nuestras necesidades básicas. Y cada una de estas opciones genera en las personas un deseo de posición, un deseo
de vanagloria, como dice aquí, un deseo de fama, un deseo por sobresalir, un deseo por tener una posición delante de los ojos de las personas, un deseo de atracción, un deseo por estar encima del promedio de las personas. Entonces, todo eso acarrea sentimientos y acarrea afanes y deseos que generan en las personas afanes más allá de aquello por lo cual deberían de estar preocupados por conseguirlos. Entonces, lo que se genera en las mentes de las personas es si yo tuviera una casa así, si yo tuviera un vehículo de esta categoría, si yo tuviera un buen teléfono de esta generación o una computadora de tales características, una pantalla de tales dimensiones y de tales características, si yo pudiera usar ropa de tal marca, tenis o zapatos igual de tal calidad o de tal marca, si yo tuviera acceso a servicios personales, sea para mejorar mi apariencia física, sea para tener descansos en los días de mis vacaciones, todo esto genera una falsa seguridad y una falsa paz, porque pudieran estar pensando las personas, si yo tengo ese estatus, voy a tener paz. Y esa es la falsa paz que genera el mundo. Pero eso no nos da una paz, sino un contentamiento que es momentáneo. Porque en el momento en que se consiguen esas cosas, la felicidad es pasajera. Y mientras duren esas cosas en nuestras manos, en nuestro poder o bajo nuestro uso, somos felices por un tiempo y aparentemente gozamos de paz. ¿Y por qué digo esto? Como acabamos de leer en el pasaje de Job, él era la persona más rica que cualquiera de los orientales. Tenía recursos suficientes para poder decir él en su corazón que él gozaba de una posición que le daba una solvencia tal que le podía estar generando la paz que él o muchas personas podrían estar anhelando en ese tiempo. Y lo mismo ocurre en nuestros días. Pero esto no es así, porque como vimos en el caso de Job, él termina reconociendo que le sucedió lo que más le daba temor, y eso le llevó a concluir que no tenía paz. Verdaderamente él no tenía paz, no tenía sosiego, ni había descanso en él, sino solamente un sentimiento de ansiedad. Eso era a lo que había llegado él. Entonces, en nuestros días ocurre lo mismo. Lo que nos dice Dios en su palabra, y recalco que no es malo que tengamos ese tipo de comodidades, pero debemos entenderlo o debemos asimilarlo de esa manera, como una comodidad que para nosotros va a ser pasajera, y que eso no nos va a traer a nosotros la paz, sino una felicidad temporal. Porque en el momento en que surjan nuevos modelos, nuevas opciones de cada una de esas cosas, en nosotros se va a generar nuevamente ese sentimiento de ansiedad, ese anhelo por conseguir esas nuevas formas de satisfacción, y entonces en ese momento
tendremos que reconocer que verdaderamente esa paz que nos ofrece el mundo, esa felicidad que nos ofrece el mundo, es únicamente pasajera. Por eso termina diciendo el versículo 17 de la primera epístola del apóstol Juan: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, fíjense lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la verdadera paz es la que el Señor Jesucristo nos ofrece, y vamos a ver por qué. Veamos lo que nos dice la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, Él nos está diciendo que la gracia y la paz nos sean multiplicadas a través del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y ese conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a tener solamente a través de su palabra, a través del estudio y de la asimilación de su palabra, de la palabra de Dios. Veamos entonces lo que nos dice el libro de Isaías en el capítulo 26. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pero ¿cómo se obtiene esa paz? ¿Cómo recibimos esa paz? El mismo libro de Isaías nos da a saber esto en el capítulo 53, versículo 5. Dice el Señor: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Vamos a verlo detenidamente este versículo. Cuando dice más, está diciendo pero. Él herido fue por nuestras rebeliones. Entonces, Él fue lastimado por nuestros pecados, por nuestras rebeldías. Dice, molido por nuestros pecados. Y sigue diciendo, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces, la paz que nos ofrece el Señor Jesucristo, nosotros la obtenemos porque Él tuvo un sufrimiento. Nuestras rebeldías y nuestros pecados fueron puestos en su cuerpo. Y a través del castigo que nosotros merecíamos, pero que Él recibió al estar ocupando nuestro lugar, Él pagó por ello. Y a través de ese castigo, a través del pago que Él hizo con su sangre preciosa, con su santa sangre, que la derramó en la cruz del Calvario, nosotros podemos obtener esa paz. Dice el Evangelio de Juan en el versículo 16 del capítulo 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hay varias cosas que nos está diciendo aquí este versículo. Primeramente, Dios amó de tal forma al mundo que fue capaz, porque no había otra opción, de entregar a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que Él fuera sacrificado en la cruz del Calvario. El Señor estuvo dispuesto a desprenderse de lo que Él más amaba, a su único Hijo, al Señor Jesucristo. Dios sabía el castigo que iba a recibir el Señor Jesucristo al estar ocupando nuestro lugar para recibir el castigo que nosotros merecíamos. A su vez, el Señor Jesucristo
fue capaz de poner de por medio su propia vida y de poder tolerar el castigo que cada uno de nosotros merecía por haber sido rebeldes a sus mandamientos, por haber quebrantado cada uno de sus mandamientos, por haber pecado contra Él, porque los pecados de nuestra maldad fueran pagados en ese sacrificio que Él estaba haciendo en esa cruz del Calvario. Si el Señor Jesucristo no hubiera recibido ese castigo en esa cruz del Calvario, nosotros tendríamos una consecuencia eterna de un castigo eterno, separados por la eternidad de Dios. No tendríamos ninguna forma de poder obtener la salvación por más buenas obras que nosotros hiciéramos en el mundo a lo largo de nuestra vida, por más que nos empeñásemos en tener un comportamiento intachable, nosotros no podríamos lograr eso, porque la naturaleza pecaminosa con la que nacemos, con la que nace cada uno de los seres humanos a partir de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, la naturaleza humana nace con esa tendencia a pecar. Entonces no hay manera en que ningún ser humano se pueda librar de tener una consecuencia de muerte. Todos los seres humanos tendremos ese final. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y esa es la consecuencia. Ese es el final de las personas. La consecuencia de tener esa naturaleza y de tener esa naturaleza pecaminosa y de tener esa consecuencia por haber pecado. Y la única manera de poder tener salvación es confiar y creer en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos que nuestros pecados son perdonados por haber creído en ese sacrificio del Señor Jesucristo y haberle reconocido como Señor y Salvador de nosotros en forma individual, en forma personal, entonces Dios recibe de parte de su Hijo Jesucristo ese sacrificio, esa paga por el perdón a cambio del perdón de nuestros pecados. Dice el mismo Evangelio de Juan en el versículo 18 del mismo capítulo 3. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Dice el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué significa esto? Ciertamente el Señor Jesucristo cargó los pecados de todos y cada uno de los seres humanos. Él pagó por todos los pecados de la humanidad. Pero si alguien se rehúsa a creer en ese sacrificio que Él hizo, si alguien se rehúsa a reconocerlo como su Salvador, entonces de nada le va a servir a esa persona que el Señor Jesucristo haya pagado por sus pecados. Porque al no aceptar esa paga que el Señor hizo,
entonces esa persona va a tener que comparecer en el juicio final, a donde ya no va a tener la opción de elegir, de decir sí, ahora reconozco al Señor Jesucristo como mi Salvador, sino que le van a ser expuestos delante de Él en el juicio del gran trono blanco. Todos sus hechos pecaminosos les van a ser mostrados, como dice el libro de Apocalipsis, en ese juicio. Y al no tener opción de reconocer al Señor Jesucristo, porque la oportunidad la tuvo aquí durante su vida en la tierra, pero él rehusó, entonces él va a tener que recibir ese castigo eterno en el infierno por una eternidad. Y no es algo que yo lo esté diciendo de mi ronco pecho, sino es algo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Tú lo puedes leer en cualquier versión de Biblia. Puede ser la que usan los mormones, puede ser la que usan los testigos de Jehová, puede ser la que tienen los católicos, o puedes observarlo en la versión que nosotros utilizamos. Todas las Biblias, sin excepción de versión, en el idioma que tú la quieras consultar, dice eso. Entonces, el versículo 36, y lo vuelvo a leer, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿En cuál Hijo? En el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona, está sobre él. Entonces, amigo, amiga que me escuchas, no hay opción, no hay otra forma de tener salvación, no hay ninguna religión que te lleve a Dios. El Señor Jesucristo lo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cualquier religión te puede hablar de Dios, pero el único camino para llegar a Dios es a través del sacrificio del Señor Jesucristo, a través de reconocerlo a Él como Señor y Salvador. No hay otra forma. Lo tienes que creer, lo tienes que recibir. Si tú no lo quieres creer, si tú no lo quieres recibir, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a creer, a que creas en Él, pero te está dando la opción, te está dando la oportunidad. Delante de Dios, nadie va a tener excusa de decir: yo no lo sabía, nadie me compartió, nadie me acercó tu palabra. Nadie va a tener excusa. También quizá en este momento estés pensando: bueno, y las personas que no saben leer, bueno, y las personas que nunca conocieron lo que es una Biblia. La palabra de Dios es muy clara, porque también dice que la conciencia de esas personas les acusa o los justifica, porque hay una ley escrita en los corazones de todas las personas, y que Dios les puso. Cualquier persona en cualquier lugar del planeta, de cualquier condición social, de cualquier condición cultural y de cualquier tiempo, sabe porque su conciencia le dice lo que está mal y lo que está bien. Sabe que hacer daño o hacer algo en contra de alguien es algo que no es bueno. Y en ese sentido, no tiene justificación delante de Dios para decir: yo no sabía que estaba haciendo algo malo. Entonces, no tenemos opción de creer las cosas conforme a lo que escuchamos fuera de lo que está escrito en la Biblia. Quizá tú tienes la creencia de pensar: bueno, yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios
es bueno y yo creo entonces que Él, por ser amor y por ser justo y por ser bueno y por ser una persona santa, no tener maldad en Él, no va a enviar a nadie al infierno. Y tienes toda la razón, Él no va a enviar a nadie al infierno porque te está dando la oportunidad. Entonces, quien está eligiendo ir al infierno es la persona que no está reconociéndolo a Él como Dios y que no está creyendo por tener otras ideas o otros pensamientos o otras creencias. Y eso tal vez tú puedas estar tranquilo mientras tengas vida en este mundo, pero va a llegar el tiempo en que no tengas forma de mantener y conservar tu vida. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando tengas que dejar este mundo? Y lo creas o no, estés delante de Dios. Fíjate, déjame decirte, en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Quién es el que está sentado en ese trono? Es Dios. ¿Quién es el que va a juzgarlos? Dios. Entonces dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que hemos creído lo que dice la Biblia, todos los que hemos creído en ese sacrificio que hizo Jesucristo para pagar por nuestros pecados, y todos los que lo hemos recibido reconociéndolo como Señor y como Dios, nuestros pecados han sido perdonados, porque aquí lo está diciendo. Quizá la creencia, quizá la religión que tengas o los pensamientos que tengas te generan un sentimiento de tranquilidad o de confianza. Pero Dios es creador de todos, incluyéndote a ti. Y Él está esperando que tú confíes en Él. Porque las ideas que cada una de las personas puedan tener diferente a lo que dice la Escritura es algo que se ha generado en el mundo por personas, por ideas, por religiones inventadas por el mundo, por líderes que son del mundo, que no tienen un sustento para las creencias que le generan a las personas. La Biblia tiene sustento histórico, tiene sustento arqueológico, geográfico, lingüístico, pero además tiene sustento en cuanto al cumplimiento de las profecías que están escritas aquí. Y a lo largo de la historia, cuando alguien quiere verificar que las profecías que están escritas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se han venido cumpliendo a lo largo de la historia, podemos tener bases suficientes para confiar y decir que verdaderamente es la palabra de Dios. Pero si tú no lo quieres creer, entonces ya no está en manos de Dios el darte la salvación. Ya no está en manos de Dios el poder hacer algo por ti, porque
el mayor amor que mostró Dios es haber permitido que el Señor Jesucristo, su único Hijo, fuera sacrificado para que nosotros no nos perdiéramos en esa condenación de castigo eterno. Entonces, lo que Dios puso de su parte, Él ya no va a poder hacer algo más, porque todos tenemos el libre albedrío, el poder decidir el creerle o no. Pero el creerle o no creerle, cada uno de esos dos caminos tienen una consecuencia. El creerle, la consecuencia para vida eterna de nosotros. El no creerle, el vivir separados por la eternidad en un castigo que también va a tener que sufrir la persona por la eternidad. Podrás imaginar que una persona no tolera el sufrimiento por mucho tiempo. Ahora imagínate tener que tolerar un sufrimiento por la eternidad, un sufrimiento que no va a terminar, un sufrimiento del cual nadie te va a poder librar. La elección, la oportunidad, la tienes hoy aquí delante de ti. Ahora, además de la salvación, además de tener el perdón de tus pecados, Dios te da la oportunidad de poder ser uno de sus hijos. Y aún más, el poder tener paz en medio de cualquiera de las circunstancias que pueda atravesar tu vida. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú reconoces que el sacrificio del Señor Jesucristo es para pagar por tus pecados y al recibirlo Él te perdona, por esa fe en el Señor Jesucristo, por esa fe, por lo que Él padeció en esa cruz del Calvario para que nuestros pecados fueran perdonados, entonces nosotros podemos tener paz para con Dios. Y esa condenación que dice el Evangelio de Juan, que está sobre las cabezas de las personas que rehúsan a creer en el Señor Jesucristo, se va. Ya no hay más esa condenación. Vuelvo a leer el versículo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que aún en medio de las circunstancias que se están viviendo, nosotros podemos tener paz? Cuando tú le entregas tu vida a Cristo y muestras un interés por estudiar su palabra, te vas a encontrar muchos pasajes a través de los cuales Dios te va orientando y te va guiando para que puedas gozar de esa paz. Hace un momento hablábamos de las maneras en que el mundo ofrece una felicidad o una paz pasajera. Y en esos afanes, la mayoría de las personas no tienen paz. Fíjate lo que nos dice el libro de Filipenses en el capítulo 4, a partir del versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que te pide Dios? Primero, que entregues tu vida a Él, que le reconozcas como Dios
y que reconozcas que ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo es para pagar por tus pecados y ser librado de una condenación eterna. El mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios nos dice que a aquellos que creen en su nombre y a quienes le reciben, entonces Dios les da potestad de poder ser hechos hijos de Dios. Y aquí en este capítulo 4 de Filipenses, en el versículo 4, dice que tengamos regocijo en el Señor siempre. Y siempre es en cualquier circunstancia. Y vuelve a decir otra vez el Señor aquí, otra vez digo, regocijaos. En el versículo 6 nos está diciendo que no tengamos afán por nada, sino que lo que anhelamos, que lo pongamos delante de Dios mediante oración y ruego y dándole gracias por ello. Y el versículo 7 nos dice que si nosotros hacemos esto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que no tiene explicación, que no podemos explicarnos cómo esa paz nos viene, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces la paz que Dios nos da, la paz que mencionó el Señor Jesucristo, viene y está en nosotros. Entonces, cualquier circunstancia que estemos pasando, tenemos que ponerla en manos de Dios a través de la oración y dándole gracias a Dios por ello. ¿Es difícil? Sí. Va a ser muy difícil al principio darle gracias por las circunstancias que estemos atravesando. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos carne, tenemos sentimientos, tenemos pensamientos muchas veces contrarios a lo que creemos que Dios nos está diciendo en su palabra, y entonces esa rebeldía a creerle nos lleva a tener ese sufrimiento y nos lleva a crearnos esas dificultades para aceptar y recibir y agradecerle por eso que estemos atravesando. Pero cuando nos habituamos a hacerlo, entonces Dios nos va mostrando su paz y nuestra fe se va acrecentando en Él. Entonces, la paz que Dios nos prometió, la paz que el Señor Jesucristo nos prometió, entonces viene a nosotros y la podemos gozar. Y podemos gozarnos en Dios y podemos tener la confianza en que el Señor nos va a dar la salida adecuada, conforme a su voluntad, de esas circunstancias. Vamos a tener aflicciones, vamos a atravesar aflicciones, sí, a lo largo de nuestra vida vamos a tener tiempos de aflicción. Ciertamente habrá quien le toque sufrir o padecer más que otros, pero mientras el gozo de esa persona, mientras el gozo de ese creyente esté en Dios, esa persona, ese creyente va a tener una paz que las personas que le rodean no lo van a entender si no son creyentes también. En ocasiones he escuchado de personas que se sorprenden cuando tuvieron oportunidad de ver que en velorios de cristianos, en lugar de la gente estar llorando o estarse lamentando de la manera en que lo hace el común de las personas, oyen cantos y oyen oraciones, oyen alabanzas a Dios y no se explican por qué nosotros canalizamos el dolor que pudiéramos estar mostrando en un
gozo de saber que una persona que es creyente ahora está gozando de una paz eterna, de un gozo eterno en la presencia de Dios. Entonces, nosotros podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y aún en medio de otro tipo de circunstancias, de otro tipo de problemas que muchas personas estarían batallando con ello y mostrando su dolor ante lo que les está aconteciendo. Y en cambio el testimonio de muchos creyentes es contrario a eso. Fíjense, en el mismo libro de Job, en el versículo 20 del capítulo 1, dice: cuando Job escuchó todo esto, rasgó su ropa y luego se rapó la cabeza. Después se postró en tierra en actitud de adoración. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi mamá, y desnudo saldré de este mundo. El Señor, o sea Dios, dio y el Señor quitó. Alabado sea el nombre del Señor. En el versículo 22 dice la palabra: Job no cometió ningún pecado en lo que dijo, ni le reprochó a Dios lo que había pasado. ¿Cuántas veces escuchamos de personas que se quejan o le reclaman a Dios cuando una tragedia les acontece o cuando un mal les está afectando las circunstancias de su vida? Leímos hace un momento de lo que le aconteció a todos los hijos de Job y a todo lo que le pertenecía en cuanto a los bienes materiales. Job quedó completamente en la calle, perdió a todos sus hijos y aún si observamos en el versículo 7 del capítulo 2 del libro de Job, dice que Job fue afligido con llagas dolorosas que lo cubrían de pies a cabeza. Entonces no solamente se quedó sin hijos, no solamente perdió todos sus bienes materiales, sino que también él fue afligido con una enfermedad en todo su cuerpo. Dice que fue afligido con llagas dolorosas que lo cubrían de pies a cabeza. El versículo 8 dice: Job agarró un pedazo de teja para rascarse y se sentó en medio de un montón de ceniza. El versículo 9 dice: su esposa lo vio y le dijo: ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez. Pero Job le respondió a su esposa: estás hablando como una tonta. ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo? En todo esto Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Cuando tú confías en Dios, cuando tú le crees a Dios y crees lo que dice su palabra, entonces eres capaz de soportar ese dolor, esas pérdidas, esas tragedias, con esa integridad con la que tuvo Job. Y no solamente eso, sino que vas a tener paz en medio de las circunstancias que atravieses. El día de hoy has escuchado que la paz que Dios nos da y que sobrepasa todo entendimiento, la puedes tener si tú lo reconoces como Señor y Salvador. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito a que el día de hoy lo hagas. Y si en este momento estás con esa actitud de creer y de quererlo recibir, de entregar tu vida a Él, entonces yo te invito a que en este momento inclines tu rostro, cierres tus ojos y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, el día de hoy he escuchado lo que le aconteció a Job. Quizás si me hubiera acontecido no tendría yo
la fortaleza suficiente para tolerar o poder soportar esas pérdidas y aún padecer lo que Él padeció. Quizá yo no he tenido esas circunstancias, quizá mis sufrimientos han sido menos que lo que Él sufrió, pero lo más importante es que reconozco que he pecado contra ti y sé que mis pecados me condenan a ir a un castigo eterno. Pero también sé, porque lo he escuchado de tu palabra, que si yo reconozco que el Señor Jesucristo sufrió y padeció y murió en la cruz del Calvario por haber sido puestos mis pecados en su cuerpo, y al ser derramada toda su santa sangre en esa cruz del Calvario, mis pecados pueden ser perdonados. Ahora lo sé, lo creo y quiero que es ese castigo que Él recibió en la cruz del Calvario y ese sufrimiento que Él padeció ahí y toda su santa sangre que fue derramada de Él en esa cruz del Calvario, sean para pagar y limpiar mis pecados, sean también para limpiarme de toda mi maldad. Entonces en este momento yo me arrepiento de todos mis pecados que he cometido y te ruego por favor que me perdones. En este momento abro mi corazón para que mores en mí y limpies mi corazón de toda maldad. Guíame, Dios, a través de tu Santo Espíritu en este mundo. Yo te ruego que por favor me perdones, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te ruego por favor que me hagas uno de tus hijos. Sé que el Señor Jesucristo padeció en esa cruz del Calvario y murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por mí. Yo agradezco porque lo he reconocido a Él como mi Señor y Salvador, que me hagas uno de tus hijos. Y ahora lo creo y sé lo que has hecho por mí, Dios, y te pido por favor que guíes mi vida durante el tiempo que esté yo en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Te agradezco, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Si tú le has dicho a Dios estas palabras con toda sinceridad y lo has creído en tu corazón y Dios lo ha visto así, Él te ha perdonado y te ha hecho uno más de sus hijos. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Como hemos visto a través de los pasajes que estudiamos el día de hoy, Dios nos permite que tengamos la paz que el mundo no tiene. Como lo mencioné al principio de este tema, este año probablemente va a ser más difícil que el anterior, pero nosotros podemos tomarnos de su palabra, nosotros podemos aferrarnos a su palabra y podemos gozar de esa paz que Él nos ha prometido. Que las cosas que atravesemos, las cosas que nos puedan estar generando temor, que nos puedan estar inquietando, las cosas que nos puedan estar robando la paz, pongámoslas en sus manos. Pidámosle a Dios que aparte de nuestra mente, todas esas cosas que nos quitan la paz, que guarde nuestros corazones en Él, que nos recuerde su palabra a cada momento en que nos venga la duda, nos venga el temor, nos venga el desconsuelo, venga la desesperanza en esos momentos en que más lo necesitamos, aferrémonos a Él. Recordemos que Dios está al pendiente de todo lo que nos acontece y Él quiere que dependamos de Él, Él quiere que confiemos en Él, que cualquier circunstancia que tengamos, Él nos va a sacar adelante.
que la puerta que Él nos abra en medio de las circunstancias que estemos atravesando va a ser lo mejor para nosotros, porque la sabiduría que Él tiene es mucho mayor que la que nosotros pudiéramos estar pensando en las soluciones que estén, que tratemos de probar mediante nuestros esfuerzos. Siempre la salida que Él nos dé va a ser mejor. Y entonces nosotros vamos a poder disfrutar de sus bendiciones y vamos a poder gozar de esa paz que Él nos ha prometido. Entonces yo les pido que no dejen que el temor, no dejen que la desesperanza les gane y les robe la paz que Dios nos ha prometido. Pongan en manos de Dios, como dice aquí la Escritura, con toda oración y ruego y con acción de gracias, todo lo que esté en nuestros corazones y que evitemos afanarnos por las cosas por las cuales no tenemos que hacerlo, porque Dios nos ha prometido que su provisión va a estar con nosotros. Entonces, sigue creyendo, sigue confiando en Dios, no te rindas y vas a poder gozar de esa paz que Él nos ha prometido. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Entonces vamos a terminar este tiempo con una oración y cuando terminemos la oración les voy a compartir la bendición apostólica que está aquí en el Nuevo Testamento y que quiero que la tengamos presente en nuestras vidas. Dios Todopoderoso, Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra, gracias por el entendimiento que nos das de la misma, Señor. Gracias por saber, Señor, que tú nos das esa paz que prometió el Señor Jesucristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos va a dar tranquilidad en medio de las circunstancias que atravesemos. Señor, te agradecemos por este tiempo y te damos la gloria y la honra. Señor, asimismo te rogamos por todos aquellos, Señor, que están atravesando circunstancias de enfermedad, circunstancias de desempleo, circunstancias de aflicción, por la pérdida de seres queridos. Te rogamos por ellos, Señor, para que tú traigas palabras de consuelo a sus vidas, Señor, traigas palabras de esperanza, traigas sanidad a sus cuerpos, traigas tu provisión, Señor, a sus mesas y puedan ser cubiertas sus necesidades. Y aún si tardara en suceder esto, Señor, que tú les des esa paz que necesita cada quien. Te lo rogamos, Señor, y lo creemos, sabiendo que de ti recibiremos conforme a nuestra fe. Te agradecemos, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les había dicho, dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga.